Hola a todos, espero que estén bien. Voy a contarles una situación bastante extraña que vivimos hace apenas unos cuantos años, cuando mi hermana Lucía tenía unos 6 años de edad. Lucía tuvo algunos problemas en su desarrollo, experiencias, una sobre todo bastante traumática, muy fuerte, que le afectó mucho al desarrollarse en sus primeros años. Cuando esto ocurrió, a los 3, dejó de hablar. Incluso parecía que había retrocedido un año de repente. Fue una situación bastante dura para todos en la familia, pero trabajamos mucho con ella para ayudarle a salir adelante. Por esta razón, ella tenía que tener clases especiales, y a los 6 años estaba viendo apenas cosas que deben ser de preescolar. Prácticamente no hablaba, y eso dificultaba sus procesos. Por aquellas noches, empezamos a escuchar ruidos extraños en la casa. Pasos cuando ya nadie estaba despierto. Ruidos en su cuarto. A veces en la cocina también. Siempre la revisábamos y todo estaba en orden, pero parecía que cuando no podíamos ver, algo más habitaba la casa. Poco después nos sorprendimos al despertar y ver que mi hermana no estaba en su cuarto. La buscamos asustados por todos lados antes de darnos cuenta de que estaba dormida en la sala, en un huequito en la esquina que se formaba por los 2 sillones más grandes. Por más que le preguntamos si sabía cómo había llegado ahí, Lucy no contestaba nada. Luego las cosas se comenzaron a poner más raras todavía. El baño de mis papás estaba justo saliendo de su habitación. Nadie más entraba en él. Nosotras dormíamos abajo, así que utilizábamos el del primer piso. Una noche, mi mamá se despertó por un sonido que provenía de ahí. Se puso su bata y fue a revisar. Parecía que todo estaba en orden, pero al salir, notó una palabra horrible, tallada en la puerta como con una navaja. Hablaron con todos en la casa. Querían que confesáramos quién había sido. Mi hermano mayor ya no vivía con nosotros porque estudiaba fuera de la ciudad, pero ese fin de semana estaba ahí. Juraba que no había sido él. Yo no había sido. Y Lucy ni siquiera sabía escribir. Quisimos olvidarlo, pero mi mamá lo tomó muy personal, porque parecía que era algo dirigido a ella. Era algo que le dolía. Casi una semana después, volvió a descubrir esa palabra tallada en la puerta otra vez. Mi mamá ya había pintado sobre la otra y ahora alguien nuevamente la había escrito. Como ya no estaba mi hermano, mi mamá se enojó mucho conmigo por más que yo le decía que no había sido yo. No fue sino hasta que, escuchando una vez más que alguien andaba ahí en el baño, mi mamá despertó a mi papá y salieron rápido para sorprender al responsable. Solo estaba Lucy, con una navaja que quién sabe de quién era, pero estaba como dormida, en trance. La despertaron con cuidado y le preguntaron qué estaba haciendo, pero no sabía. Tampoco pudo responder de dónde salió esa navaja, obviamente. Lo que siguió fue un tratamiento a mi pobre hermana, con medicamentos, con un psicólogo, y con el tiempo le permitieron dormir mejor y ahora ya casi tiene un desarrollo al parejo de los niños de su edad. Pero de vez en cuando menciona un nombre de alguien, de un hombre que no conocemos, un nombre que no quiero repetir. Ella lo menciona de forma natural, como si hablara de alguien que forma parte de nuestras vidas. Lo más aterrador del caso es que las marcas en la puerta, sobre todo la segunda, no estaban a una altura en la que Lucy hubiera podido llegar. Y también que aquella noche que mi mamá despertó a mi padre, fue porque escuchó una voz de hombre que salía de ese baño. ¿Qué tal, comunidad? Voy a relatar algo que me sucedió hace unos 24 años más o menos. Es una historia extraña que yo olvidé durante mucho tiempo, pero que de unos 7 meses a la fecha se ha vuelto a presentar en forma constante.
Cuando ocurrió se le platiqué a contadas personas porque sabía que no es fácil de creer. Yo que la viví, a veces dudo si en verdad me ocurrió. Lo curioso es que algunas de estas personas, por una u otra razón, me han estado recordando este evento, y una de ellas me animó a que lo relate en este sitio. Quiero comentarles que me costó varias semanas decidirme a hacerlo. Siento un extraño temor y nerviosismo al recordar este evento, pero aún así, les cuento la historia tal y como pasó. Soy estilista, vivo en el Estado de México. En aquel entonces tenía en mi domicilio un pequeño salón de belleza y comenzaba a reunir una clientela que se hacía cada día mayor, ya que la colonia apenas comenzaba a poblarse y mi negocio era el único de este tipo. Mi casa es de 2 plantas. La sala estaba en la parte baja y la cocina, comedor y recámaras en la parte alta. Lo que cuento sucedió así. Ocurrió un sábado por la tarde. Serían las 2 o las 3, no recuerdo bien, pero íbamos a sentarnos a comer mi familia y yo, aprovechando que mi esposo había llegado temprano de trabajar. Habíamos preparado sopa de fideos, milanesas, ensalada de lechuga con pepinos, papas a la francesa y salsa verde de molcajete. Algo muy apetitoso, y cuento todos estos detalles porque los recuerdo con mucha claridad y por alguna razón me parecen importantes. Casi para sentarnos a comer, me tocaron el cancel del salón y al voltear vi a una mujer joven que no conocía. Mi reacción fue de cierta molestia porque ya no iba a poder comer, y así se lo comenté a mi esposo. Él me dijo, pues dile que ahorita no, pero me ganaron las ganas de trabajar. Déjame ver qué quiere, le respondí, y fui a abrir. Era una chica normal, como de mi estatura, unos 56. Vestía jeans de mezclilla azul, tenis y una playera blanca holgada que tenía una leyenda escrita que no recuerdo. Tenía el cabello rubio al hombro. Me pidió un servicio de color. La pasé al tocador para ver su cabello y noté que lo traía en varios tonos de rubio, muy manchado. Ella quería que le dejara el color parejo y lo más claro posible. Hacer ese tipo de trabajo es muy laborioso y se lleva horas. Pensé, ya no comí. Le dije que era muy tardado y le di un precio muy alto que no recuerdo, pero sé que le estaba cobrando caro con toda la intención de que me dijera que no. Me dijo que estaba bien, así que le dije a mi esposo que comieran ellos, que yo lo haría cuando terminara de trabajar. Comencé con este proceso complicado, como les digo, que se lleva mucho tiempo. Tenía que aplicar el producto por varias veces consecutivas, y cada vez que llevaba a la mujer al lavabo para enjuagar el cabello, notaba que al pasar mi mano detrás de sus orejas, ella ladeaba la cabeza como si temiera que le entrara agua, a pesar de que yo tenía mucho cuidado. El movimiento era tal que no me dejaba ver los cabellos, pero yo sentía en mis dedos como si tuviera ella unas costritas en la piel. Pensé que tal vez los aretes se las habrían causado. Ella no dejaba de verme por el espejo, y todo el tiempo estuvimos hablando de cosas que olvidé, pero sé que ella me hacía muchas preguntas acerca de mí y que parecía muy interesada en mis respuestas. No recuerdo las preguntas, solo que ella hablaba más que yo. Cuando el cabello quedó ya con un tono parejo, 3 horas después, me dispuse a aplicar el tinte, pero yo ya estaba muy intrigada por ver qué tenía detrás de las orejas, así que decidí que al lavar el cabello, yo tenía que ver qué era lo que tenía ahí. Estaba decidida, no se me iba a escapar esa oportunidad. Cuando la llevé al lavabo, al pasar mi mano por detrás de la oreja, ella volteó la cabeza, pero para el lado contrario, y ahí fue cuando me quedé pasmada. Detrás del pabellón de la oreja, y desde la mitad de ella hacia abajo, tenía una abertura como las agallas de los peces. No era una cortada, no, la tenía en las 2 orejas, como si se dejara ver, y al final de la abertura tenía un orificio. Sentí pánico, no sabía qué hacer. En automático seguí lavando su cabello, y ella guardó silencio y solo me miraba intensamente desde el lavabo, como si pensara,
Ya me viste. ¿Ahora qué vas a hacer? Comencé a hablar y a hablar de puros nervios, tratando de aparentar normalidad. Nuevamente la pasé al tocador. Ella ya no hablaba, solo me miraba fijamente. Ahí fue cuando noté que sus ojos eran muy grandes, muy grandes, no rasgados, solo grandes y de color café claro. Su piel era muy blanca, sin ser pálida. Recuerdo que le pregunté quién la había mandado conmigo y me dijo que alguien que me conocía muy bien y que no se habían equivocado. Le pregunté de dónde era y me contestó que de ahí cerca, que me habían recomendado mucho, pero la colonia apenas comenzaba a poblarse. Los vecinos éramos pocos. Yo conocía a todos los que vivían ahí y ella definitivamente no era de este lugar. Le sequé el cabello, que le quedó rubio, clarísimo, y me pidió que le recortara el fleco, y cuando por fin terminé y se lo mostré, sonrió satisfecha, se levantó para pagarme y me dio hasta más dinero de propina. Me dijo: gracias, me gustó mucho, voy a regresar. Y me abrazó jalándome hacia ella, pero entonces me di cuenta que mi cabeza le llegaba debajo del hombro. Había crecido como 10 centímetros y se veía hasta más fornida. De verdad creció, y yo no sé cómo me controlé en ese momento para no salir corriendo. De verdad no lo entiendo. Quiero decirles que el abrazo fue fraterno. No sentí que me amenazaran ni que fuera con alguna mala intención. Fue como con respeto, hasta con cariño, diría yo. Quiero también referir que estuvimos a solas aproximadamente 5 horas sin que nadie interrumpiera. Mi esposo no bajó para nada, aun cuando él tenía la costumbre de estarse asomando. Ese día no lo hizo. Ningún otro cliente llegó a pesar de que era sábado. ¿Por qué? Sigo sin entender. En cuanto ella se fue, bajó mi esposo para preguntarme si iba a subir a comer y yo estaba en shock todavía, llorando a lágrima viva. Cuando me calmé un poco le conté, pero no me creyó. Hasta el día de hoy, ella no ha regresado, pero sé que lo hará. Y tengo miedo. Me gustaría mucho conocer su opinión respecto a este caso. Hola comunidad, me gustaría compartir lo que nos sucedió hace unas semanas atrás a mis tíos, a mi mamá y a mí. La historia va por partes, pero están relacionadas entre sí. Todo lo sucedido es muy reciente y aún es muy doloroso recordarlo. Voy a ponerlos en contexto. Comienza el pasado 17 de febrero, cuando regresaba a casa, cerca de las 8 de la noche. Me sentía cansada y estresada, a pesar de que apenas era lunes, y es que tenía un montón de tareas que hacer. Apenas llegué a casa, me duché y empecé con mis pendientes. Actualmente tengo 9 gatos y 5 perros que he rescatado. Mis gatos duermen conmigo, pero esta noche no fue así. Usualmente no siento su ausencia porque caigo rendida al instante, pero esa noche me costó una barbaridad poder conciliar el sueño, a pesar de que estaba tan cansada. Me sentía extraña, con un dolor en el pecho y una sensación asfixiante. Comencé a asustarme porque no podía respirar. Me levanté para ir a ver a mi mamá, que dormía en la habitación de al lado, pero ni siquiera pude llegar a la puerta porque mis perros comenzaron a ladrar y aullar con una insistencia escalofriante. Sus lamentos me atravesaban el pecho y me hacían sentir un miedo horrible, y no tardó mucho en que los perros vecinos se unieran a ellos, provocándome unas ganas de salir huyendo y refugiarme en los brazos de mi madre y llorar desconsolada. Sentía una tristeza enorme. Me quedé sentada en la orilla de la cama, inmóvil, intentando normalizar mi respiración. Podía sentir mi corazón queriendo salirse de mi pecho, y pasó una media hora hasta que pude calmarme. Decidí acostarme de nuevo y escuché música hasta que me quedé dormida. Lo más raro de este asunto es que nadie más escuchó el escándalo, solo yo.
A las 6 de la mañana, desperté sobresaltada por los lamentos de mi mamá, que me llamaba desesperada recargándose sobre el marco de la puerta como si no se pudiera sostener por sí misma. Lo que me dijo hizo que el alma se me saliera del cuerpo. Mi tía, su hermana más cercana, estaba muerta. Sus hijos la encontraron al pie de las escaleras. Según los paramédicos, ella ya tenía tiempo de haber fallecido. Eso me hizo pensar en si lo que ocurrió esa madrugada tendría algo que ver con la desgracia. Mi abuela dice que los animales, en especial los perros y gatos, pueden ver a los difuntos, así que solo asimilé los hechos como uno solo. Mi mamá, cuando estuvo más tranquila, me contó que ella no había podido dormir esa noche, pero que no escuchó el escándalo de los perros. Sin embargo, según ella, sabía que algo iba a suceder. Me dijo que intentaba acomodarse para dormir. Mi papá estaba bien dormido y no quiso despertarlo. Le dolía el hombro por un desgarre que tuvo unos días antes. No quiso despertar a mi papá porque se iba a trabajar muy temprano, pero se sentía inquieta. Y cuando estaba por quedarse dormida, me dijo, ya con los ojos llenos de lágrimas, que mi tía fue a despedirse de ella, que la había escuchado. Ya estaba llorando desconsolada cuando me dijo que pudo escuchar cómo mi tía le dijo, manita, así como la saludaba siempre que llegaba a verla. Luego sintió que algo le tocaba la pierna. Era ella, su hermana. Yo no sabía qué hacer o qué decirle para hacerla sentir mejor, ya que días antes había muerto la mamá de mi mejor amiga, y me sentía abrumada. Tanto dolor a mi alrededor me estaba consumiendo y me tocó serla fuerte. Fui yo quien dio la noticia a mis familiares. Mis primos nunca valoraron a su madre, y eso me llenaba de coraje porque yo amo a la mía, y sé que quedaré destrozada el día en que me falte. Como mis primos y su papá no son católicos, no nos permitieron hacer el rosario en su casa. Sin embargo, mis otros tíos prestaron la suya y lo hicimos ahí. Dice mi tío que el día del primer rosario se sentía extraño, observado. Y dice que cuando todos se fueron y se quedaron solos por fin él y mi tía, fue a la cocina por un vaso de agua, pero al llegar no pudo entrar. Mi tía, al ver que no regresaba, salió del cuarto para ver qué tenía, y lo vio parado a la puerta de la cocina, blanco como un papel. Lo llamó por su nombre hasta que reaccionó, y ahí fue cuando lo dijo. Mi hermana. Ahí estaba mi hermana, sonriéndome como diciéndome gracias. Te juro por Dios que la vi, que era ella, mi hermanita. Mi tía, que en paz descanse, fue una persona con un corazón enorme y una vida al lado de una familia que no la valoraba y que no le daba el lugar que merecía. Soportó mucho, y espero que Dios ya la tenga junto a él y desde el cielo nos mande fuerza a nosotros para seguir adelante. Voy a contarles algo, y aunque quisiera compartirles más detalles como la dirección exacta, no puedo y ya van a entender también. Ustedes también tendrían miedo. Esto me pasó hace no mucho, en la Semana Santa del año pasado, cuando me tocaba cuidar en un restaurante-bar que cerraba muy tarde. Recuerdo que tenía que caminar un buen tramo para tomar mi transporte, y no eran las calles más iluminadas del mundo, por lo que siempre me iba caminando al pendiente de todo a mi alrededor, con precaución, sin escuchar música ni nada. Ya tenía días que al pasar por cierta zona, cerca de la iglesia a 2 cuadras de mi trabajo, escuchaba una especie de cantos gregorianos, pero diferentes. Me daban mucho miedo porque no se escuchaba como algo que estuvieran tocando en la iglesia. Parecía algo satánico, la verdad. Pero cuando esto pasó, esa noche, se escuchaban los cantos más cerca de la calle y gritos de hombres y de mujeres.
gritos de dolor y risas al mismo tiempo, y los cantos que no dejaban de sonar. Me quedé parado ahí, enfrente de la iglesia, pero estos sonidos no parecían provenir de ella, sino del lado contrario de la calle, en una casa muy vieja, con una gran puerta de madera. Me acerqué a ella sin darme cuenta, y noté que sí, estaba seguro de que los sonidos provenían de ahí dentro. Parecía que algo muy extraño estaba pasando ahí. Tomé mi celular por instinto y tuve un momento de duda. No podía llamar a la policía porque realmente no sabía si algo ilegal estaba pasando, pero los gritos me hacían pensar en que tal vez tenía que hacerlo, o tal vez tenía que asomarme y asegurarme de lo que estaba ocurriendo. No sé cómo se abrió esa pesada puerta sin hacer ningún ruido, pero levanté la vista cuando escuché que estos sonidos ya estaban frente a mí. La puerta estaba abierta y había un señor recargado en ella, sonriendo. Pude ver bien a este hombre, vestido con una sotana roja, con su cara chorreando de rojo, también como si tuviera una herida que le sangrara por toda la cara y la cabeza. Y tenía puestos unos cuernitos de plástico, como de juguete. ¿Todo bien, hijo? Apenas pude mover la cabeza para decirle que sí, y él cerró la puerta detrás de él y caminó hacia mí. «Vete de aquí», me dijo muy cerca, al oído. Y sin dejar de mirarme, se los juro, sin parpadear, casi como si la cabeza le pudiera voltear hasta la espalda, caminó para cruzar la calle sin dejar de sonreírme un solo momento. Abrió la puerta de la iglesia y entró en ella. Yo sé que esto no es algo sobrenatural, pero es horrible pensar en eso, tan solo recordarlo. Imagínense por un momento toparse con algo así en una calle totalmente solitaria a las 3:30 de la mañana. Estuve trabajando un tiempo más en este restaurante, pero ya nunca pasé por esta calle, aunque tuviera que caminar el doble para poder llegar a mi transporte.